Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Pues vamos ya con el análisis de todo este tema que desde luego es uno de los temas del día. Jorge Cachinero, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, Jorge, destruyen en Ucrania una enorme presa de 240 kilómetros de largo, 23 kilómetros de ancho, ha desatado inundaciones y claro, justo se produce en el frente donde parecía que Ucrania estaba empezando ya en esa contraofensiva. ¿Puede ser una estrategia para parar la contraofensiva? ¿Hasta qué punto estas inundaciones podrían pararla, Jorge? El gobierno ucraniano ha dicho que no paran la supuesta contraofensiva si realmente hubiera sido lo que vivimos ayer en el combate en la línea de contacto, el comienzo de dicha contraofensiva, ¿no? Solo el tiempo nos dirá si esto va a afectar o no las actividades militares del ejército ucraniano. Lo que sí me gustaría destacar son dos cosas. En primer lugar, esta historia está ayudando y mucho a que no se esté hablando de qué pasó ayer en ese supuesto primer día de esa contraofensiva en el sur del Donetsk, donde el ejército ucraniano ha perdido 1.500 soldados en un solo día, 1.500 soldados, 28 carros de combate, 8 de ellos Leopard alemanes y 3 AMX-10 franceses. Ya sabemos que en esta guerra los dos bandos están utilizando estrategias distintas, sobre todo después del fracaso del intento de llegar a un acuerdo de paz en Istambul, propiciado por Erdogan en marzo-abril del año pasado. La guerra que están peleando y planteando los rusos es una guerra de desgaste. No tienen tiempo, tienen todo el tiempo del mundo, quiero decir, no tienen prisa, tienen todo el tiempo del mundo, poco a poco, lentamente, etcétera, etcétera. La guerra que está peleando Ucrania es una guerra de Twitter, de las relaciones públicas. Entonces, el desastre de ayer de las fuerzas ucranianas fue de tal calibre que todo esto lo ha camuflado. No estoy atribuyendo ninguna responsabilidad a ninguna de las partes porque todavía no sabemos qué ha sucedido, pero digo que es conveniente. Y además, una segunda cosa sobre la contraofensiva, si va a seguir adelante o no. La mayor resistencia que existe en este momento a la contraofensiva es de la propia jefatura militar del ejército ucraniano, que lleva semanas tratando de impedir que Zelensky, por encargo de sus aliados occidentales, Estados Unidos y la OTAN, comience esta contraofensiva. Hay quien dice que Estados Unidos está tan empeñado en hacer esta contraofensiva porque si sale mal, como creen muchos en el Pentágono que va a salir mal, va a ser la excusa perfecta para que Estados Unidos, con esta derrota ucraniana, desenganche del conflicto ucraniano, le eche la culpa a la mala gestión del ejército ucraniano, a la mala gestión de Zelensky, a la corrupción en Ucrania y se desentienda del problema. Ese es el asunto fundamental, ¿no? Y por lo tanto hay resistencia dentro de los jefes militares contra Zelensky y contra la OTAN por seguir adelante con la contraofensiva. Pero el impacto del derrumbe parcial, que no ha sido completo, de la presa esta madrugada sobre la supuesta contraofensiva ucraniana, tendremos que esperar unos días para saber si efectivamente lo tiene o no. Está todo el tema que tiene que ver con la central nuclear de Zaporilla, y es que al final esta presa daba agua, proporcionaba agua a la central nuclear. También se habla de peligro nuclear, aunque es verdad que la Agencia Nuclear de la ONU ha dicho que de momento por ese lado no, pero hay, por ejemplo, un profesor de la Universidad de Moscú que ha dicho que, bueno, pues a raíz de esas inundaciones puede aflorar del suelo, de los depósitos de esa presa, de ese embalse, sustancias tóxicas incluso. ¿Hay peligro nuclear? ¿Qué se está hablando sobre el tema, Jorge? Las primeras declaraciones tranquilizadoras son precisamente, como habéis reflejado muy bien en vuestro programa antes de mi intervención, las del director general de la Agencia Internacional de la Energía, que ha dicho que los niveles de agua dentro de los reactores son razonables, son aceptables, garantizan la seguridad de la central. Y en los últimos minutos he oído también declaraciones contrarias a las que habéis mencionado vosotros de portavoces rusos diciendo que creen que la situación está bajo control. Hay que recordar
que cuando esa ribera del río Níper estaba ocupada por los rusos en otoño del año pasado, Rusia avisó, y además hay una carta que hoy la he visto reproducida en muchas cuentas de Twitter, hay una carta del embajador ruso ante Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, avisándole de que pudiera ser que Ucrania estuviera preparando el derribo de la presa. Y yo no conozco que Naciones Unidas haya hecho nada para evitarlo. Pero una de las razones por las que el general ruso que se hizo cargo de las operaciones sobre el terreno en otoño del año pasado para retirar, si recuerdas, para hacer retroceder a las tropas rusas que estaban en Jersón, en la ciudad de Jersón y en la ribera norte o occidental del río, una de las razones poderosas para las que tomó esa decisión era precisamente para no dejar aislados a tropas rusas del otro lado del río en el caso de que hubiera una destrucción de la presa de Novaya Kajovka que ha tenido lugar esta madrugada. Por lo tanto, esta no es una historia nueva que nadie puede darse por sorprendido porque se lleva hablando de ella como un recurso en este conflicto por algunas de las partes desde hace meses. Pero en la parte nuclear, por responder a tu pregunta, las reacciones iniciales de la Agencia Internacional de la Energía son, dentro de lo que es la situación, relativamente tranquilizadoras. Claro, luego hay más temas en el día de hoy. Por ejemplo, también me ha parecido bastante curioso eso de que en Rusia hoy ha habido circulando unas imágenes directamente de Vladimir Putin. Era un deepfake finalmente, pero se veía al presidente ruso desde luego de una forma bastante verídica, verosímil, como Putin decía y estaba anunciando ante su población que Ucrania había invadido Rusia. Finalmente ha salido el Kremlin a desmentirlo y a decir que era un pirateo, un hackeo que le habían hecho al gobierno de Rusia. Claro, entendemos por tanto que es un deepfake y esto al final también pone de manifiesto que las nuevas guerras de este siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance y lo fácil que es hacer algo así con la inteligencia artificial, ponen de manifiesto que puede ser otra amenaza, ¿verdad? Porque claro, una de las cosas que me planteaba es hasta qué punto esto... Imagínese, Jorge, que no llega a desmentirse en unas horas y por lo tanto tenemos ese vídeo circulando. ¿Hasta qué punto Ucrania no podría haber respondido o algo así puede desatar, desde luego, una respuesta por la otra parte que no sea deseada y que es más peligrosa? Entiendo que al final esto es una gran amenaza, ¿no?, en estas nuevas guerras. Absolutamente. Lo he dicho anteriormente cuando he hablado de que el lado ucraniano está en la guerra de Twitter, por resumirlo y para que nos entendiéramos todos, pero cuando hablo de la guerra del Twitter estoy hablando de la guerra de la utilización de las nuevas tecnologías para crear operaciones psicológicas sin ningún fundamento real para engañar al adversario y engañar a la opinión pública internacional. Y Ucrania lleva haciendo esto desde el comienzo del conflicto, desde que dijo que había un piloto de aviones de combate que había batido el récord mundial de derribo de aviones rusos en un día, a la toma de una isla que no habían tomado. Es decir, la lista de golpes de efecto de relaciones públicas del ejército ucraniano son constantes. Yo a veces, para resumir esto, cuando la gente me pregunta cómo se está disputando la guerra en el terreno de las operaciones psicológicas, de la intoxicación, de la manipulación o de la comunicación, suelo decir que Rusia no dice toda la verdad siempre. Repito, Rusia no dice toda la verdad siempre, pero Ucrania miente constantemente. Esa es la gran diferencia. Y en las mentiras de Ucrania, lo que hay detrás es una organización dedicada a esto, de la que ya se ha hablado y se ha escrito, que es una organización privada del sector comercial de las relaciones públicas con base en Londres, que tiene subcontratadas a 150 agencias de relaciones públicas en todo el mundo para todo este tipo de operaciones. Como acabas de señalar tú, pues esta mañana pues unas supuestas declaraciones del presidente de la Federación de Rusia haciendo declaraciones que no son más que el efecto de la ilusión en nuestros ojos de lo que es una tremenda falsedad, ¿no? Yo ayer estaba viendo vídeos de la región de Belgorod en el sur de Rusia que supuestamente habían entrado comandos ucranianos con soldados disparando en esquinas de casas, que luego esas imágenes ha habido quien se ha tomado la molestia de buscar, geolocalizar y encontrar
que no son casas en ese poblado al sur de Rusia, sino de una ciudad de Ucrania donde se está haciendo realmente una representación teatral para el consumo de los medios de comunicación y para tratar de jugar, manipular, intoxicar las mentes de las opiniones públicas y en algunos casos también de los gobiernos que están involucrados en este conflicto, ¿no? Pues Jorge Cachinero, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos, como siempre, todo un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta, que vaya todo muy bien. Un saludo.